Manuel Bascuñán, del Ministerio Gracia y Cruz. Muy buenas tardes, un abrazo para cada uno de ustedes a la distancia. Dios bendiga sus vidas. Nos encontramos, como lo hacemos miércoles a miércoles, en el programa radial El Camino de la Cruz. Y vamos a estar hoy día compartiendo el Evangelio, como también lo hacemos miércoles a miércoles. Yo quiero invitarles ahí donde ustedes están, si pueden acompañarme en una pequeña oración para pedir la guianza del Señor, para pedir que el Señor nos hable, para pedir que el Señor venga a nuestra vida y que tengamos un real entendimiento de la palabra del Señor en nuestro corazón. Entonces yo les animo a que ustedes puedan estar orando conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por Cristo, por el Evangelio, por la muerte y por la resurrección de Cristo. Te damos gracias por la presencia y la permanencia del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos a toda verdad, guiándonos a Cristo, guiándonos a la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tú corras todo velo de tinieblas y tú alumbres los ojos del entendimiento y podamos ser exhortados por ti, podamos ser ministrados por ti. Y todos aquellos que van a oír a través de la radio este mensaje, todos aquellos que van a ver este video, puedan ser ministrados por ti de una forma sobrenatural. Edifica a mis hermanos que necesitan ser edificados y salva, Señor, a aquellos a quien tú quieres salvar. Confiamos en la gloria tuya, en la gracia tuya, en la misericordia tuya, en la longanimidad tuya. De ninguna manera confiamos en nuestra preparación académica, confiamos solamente en tu obra y en tu poder. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar compartiendo hoy día una temática que está relacionada con el Evangelio, que está relacionada con las doctrinas de la cruz, como siempre nos esforzamos por hacerlo. Y le hemos puesto un título a esta temática de hoy y yo quiero que aquellos que toman nota puedan tomar nota de lo que estamos diciendo. Y el título que hemos puesto es el siguiente: Gracia y paz, palabras de reino. Gracia y paz, palabras de reino. Yo quiero que podamos, y usted puede ir conmigo si es posible, al libro de Gálatas. Vamos a leer solamente 3 versículos aquí, 3 versículos. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versos 3, versos 4 y verso 5. Gálatas capítulo 1, 3, 4 y 5. Dice el texto de la siguiente forma: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar compartiendo entonces, como les decía, esta temática de palabras del apóstol Pablo a nuestros hermanos de Galacia, del apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Galacia, y vamos a estar tratando de comprender qué es lo que dice el texto bíblico aquí al respecto. Partimos diciendo con Pablo las primeras palabras: gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz sean a vosotros. No solo estamos frente a una salutación del apóstol Pablo, no solo estamos frente a una forma de saludo que claro que se usaba en tiempos pretéritos, en tiempos del primer siglo, y que era común en medio del mundo judío y también en medio del mundo helenista. Pero esta frase, gracia y paz, es una expresión paulina, es una expresión del apóstol Pablo, pero no solamente es una expresión, no es una frase de buen vivir, no es una frase de sana
de sana lingüística. No. Esta frase del apóstol Pablo esconde profundidad bíblica, esconde la revelación que Pablo estaba recibiendo permanentemente de Cristo y del Evangelio. Gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz sean a vosotros. Pablo le está escribiendo a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos que habían sido alcanzados por medio del Evangelio, por medio del convencimiento del Espíritu Santo en el corazón de ellos, por medio de la obra de la gracia. Y él parte diciendo gracia y paz, y usa justamente la primera palabra que él emplea, es esta palabra gracia. La palabra gracia viene del griego charis. Charis. Y esta maravillosa, sublime, gloriosa, grande, majestuosa doctrina de la gracia se puede definir de una forma muy sencilla. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del favor de Dios al hombre, pero de un favor no merecido. El ser humano no tiene nada en su naturaleza, no tiene nada en su propia vida que le pueda hacer merecer el favor de Dios. No hay nada, absolutamente nada en el ser humano que pueda hacer que él merezca el favor de Dios. Entonces la gracia de Dios viene como un regalo divino, viene como una acción soberana del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y viene sobre este hombre que es pecador, que está lejos de Dios, que está separado de Dios. Viene sobre esta humanidad perdida que está lejana a Dios y que aparte de eso es enemiga de Dios, que en su mente gobernada por la naturaleza pecaminosa, la humanidad no quiere hacer la voluntad de Dios y tampoco puede hacer la voluntad de Dios. Aún así, Dios despliega desde su naturaleza santa, perfecta, recta y justa, despliega esta gracia, esta charis de Dios. Esta charis de Dios que la vamos a definir como el favor no merecido de Dios al hombre. Y de un hombre que en su propia naturaleza, querido amigo, querido hermano, no tiene absolutamente nada con qué presentarse delante de Dios. No tiene ni un solo mérito en su propia vida, en su propia existencia, que pueda hacer o pueda generar una obligatoriedad de parte de Dios para que Dios derrame gracia. Esta gracia de la que estamos hablando tiene una característica, aparte de ser una gracia soberana, porque viene y nace del Dios soberano. Esta gracia además es unilateral, viene desde Dios al hombre, no es la reacción de Dios a algo que el hombre pueda hacer para ganarse la gracia. No es la reacción de Dios a un mérito del hombre o a una obra buena del hombre. No, de ninguna manera. Esto tiene que ser claro, categóricamente claro en el lenguaje bíblico, así lo es. Y al comentar textos como este, tenemos que ser claros y decirlo. El hombre no ha hecho absolutamente nada para ganar el favor de Dios. Y la charis de Dios y la gracia de Dios es justamente este favor inmerecido de Dios para con el hombre, pero que brota desde la sustancia misma de Dios, desde esta maravillosa persona que es el Dios de la Biblia, un Dios que es amor, que es misericordia, que es grande en misericordia, que es longánime, que es perdonador, que es bondadoso y que es benigno. Esa es la gracia de Dios. Esta gracia de Dios es la fuente de la salvación. Y no estoy contradiciéndome al decir esto con que Cristo sea la fuente, porque Cristo y la gracia son una cosa. La gracia fue derramada sobre Cristo. Toda la gracia y toda la verdad se derramaron sobre Cristo. Por lo tanto, la gracia, al igual que Cristo, es la fuente de la salvación. La gracia es la que permite que el hombre sea arrastrado de tinieblas a luz.
La gracia es la que ha permitido que el hombre sea arrastrado del imperio de las tinieblas, donde se encontraba cautivo, donde se encontraba perdido, donde se encontraba lejos de Dios. La gracia es la que logra esto. Va a las tinieblas donde el hombre está perdido, lo busca, lo encuentra, revela su condición. La gracia revela la condición en la que el hombre se encuentra. La gracia revela la tremenda problemática que el hombre tiene. La gracia revela que el hombre está lejos y está totalmente separado de Dios. La gracia hace esto. Y la gracia provee los recursos del reino de Dios por medio de la revelación de Cristo, por medio de la revelación del Evangelio, por medio de la revelación de la palabra de Dios. Y la gracia provee el don de la fe. Y la gracia provee además, amado hermano, provee el arrepentimiento para que este hombre pueda convertirse y pueda venir al reino de la luz. Porque el hombre por sí solo no puede ir al reino de la luz. Y la gracia permite que este hombre tenga ahora una posición en Cristo, una posición firme, estable en Cristo, porque la gracia lo trae a Cristo. La segunda, la paz de la que estamos hablando, no estamos hablando de una, cuando Pablo dice gracia y paz, cuando se refiere a paz, no está hablando de una mera tranquilidad, no está hablando de un sosiego, no está hablando de algo que está meramente tranquilo, no está hablando de falta de turbulencia, de falta de tormenta. Está hablando de algo mucho más profundo. Está hablando de aquello que el propio Señor Jesucristo habló. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el hombre la da, yo os la doy. Cuando hablamos de la paz, estamos hablando de este vínculo de amor y de amistad en la cual se encuentra solamente el creyente en Cristo. El cristiano, aquel que ha sido arrastrado de tinieblas a luz, es el único que se puede encontrar en un estado de completa paz con Dios. Podríamos decir que la paz es el resultado práctico del obrar de la gracia. La gracia me arrastra de tinieblas a luz. La gracia me capacita sobrenaturalmente para creer y recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y la gracia es la que genera la palingenesia, el nuevo nacimiento. Y ahora que soy un renacido, ahora que soy un hijo de Dios, según Romanos capítulo 5, yo ya no soy un enemigo de Dios, ahora soy un amigo de Dios porque estoy en paz con Dios. Porque Dios hizo la paz en la cruz del Calvario por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora, tanto la gracia como la paz fluyen desde el Padre y de la misma forma fluyen desde el Hijo. Porque el Padre y el Hijo son dos personas, pero son un solo Dios, que cohabitan y coexisten juntos, tienen una mente, tienen un sentir, tienen un pensamiento, tienen un solo propósito, una sola voluntad, una sola visión, pero junto al Espíritu Santo son el Dios de la Biblia, son el único Dios que existe. Ahora, esta expresión de Pablo, gracia y paz a vosotros, es el saludo cristiano distintivo de la época. Pero yo le estoy diciendo que apunta y tiene mucha más profundidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo, con que la gracia vino y operó y actuó en nosotros y nos posicionó en Cristo, nos puso como hijos de Dios, nos puso como coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea, nos dio una posición firme, estable. Y la paz es la manifestación práctica del obrar de la gracia. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios verdadero, se encuentra en paz con Dios. Aquel hombre, aquella mujer que ha confiado por medio de la instrumentalidad de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hoy día se encuentra en paz con Dios. Hay un himno antiguo que cantamos en las iglesias que en uno de sus versos, en una de sus estrofas dice, en la última me parece que dice: aleluya, estoy bien con mi Dios. Y solamente los cristianos que han afirmado su eternidad
en la muerte y en la resurrección de Cristo podrán decir esto con completa convicción, con completa fe, con una ciertísima y fortísima fe, confiada, basada, sustentada solamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No nos olvidemos que Pablo, cuando escribe esto, está también al mismo tiempo atacando una serie de religiones circundantes al cristianismo en la época, entre ellos los judaizantes. Y los judaizantes, con todo su sistema de legalismo, con todo su sistema de imposición, de control, de manipulación, con todo ese sistema legal enseñado de tanta mentira, estaban siendo confrontados por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque yo quiero leer lo que decía Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5. Si usted me acompaña y tiene una Biblia ahí, Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, el que justifica al impío es Dios, su fe le es contada por justicia. ¿Está entendiendo? Entonces, los judaizantes eran de alguna forma confrontados con esta maravillosa gracia que predicaba Pablo, con esta maravillosa gracia que predicaban los apóstoles del primer siglo, con esta maravillosa gracia que se derramó allí en la cruz del Calvario por medio de la muerte de Cristo. Ningún hombre se puede justificar ante Dios por obra, ningún hombre se puede justificar ante Dios por mérito alguno, ningún hombre puede poseer la salvación mediante obras. Los judaizantes sostenían esto. Y hoy día, en el siglo XXI, muchos son los que se atreven a pararse en un púlpito y decirle a la gente que es posible llegar al cielo a través de un camino diferente al de Cristo. Y otros generan una especie de sincretismo religioso, diciendo sí, la muerte de Cristo es real, la resurrección de Cristo es real, Cristo es necesario, pero es Cristo y algo más. Es Cristo y guardar este día. Es Cristo y hacer esto. Es Cristo y hacer esto otro. Es creer en Cristo y dejar de hacer esto otro. Bíblicamente el asunto no es así. Bíblicamente la salvación es solo por gracia. La salvación es solo por fe. La salvación es solo por Cristo y solo Cristo. Y aparte de Cristo, todo está muerto. Tenemos que entender esto. Nosotros no podemos ignorar lo que la Escritura dice al respecto. La gracia tiene la capacidad sobrenatural de soltar las ataduras de la naturaleza pecaminosa que tienen subyugado al hombre en tinieblas. La gracia tiene el poder sobrenatural de desatar las ligaduras del infierno. La gracia de Dios, la charis de Dios, este favor inmerecido, tiene el poder sobrenatural de desatar para siempre al hombre que está cautivo allá en las tinieblas. Puede ser que en este momento alguien me esté oyendo, puede ser que en algún momento alguien esté viendo este video, y yo tengo que decirle a usted en el nombre de Jesucristo que no existe ningún poder en el infierno capaz de contrarrestar o capaz de enfrentarse al poder de la muerte de Cristo, al poder de la resurrección de Cristo, al poder del sacrificio perfecto de Cristo y al poder de la gracia de Dios, al poder de esta charis de Dios, de este favor inmerecido. La gracia desata las ataduras del pecado. Y la paz, este don que viene también solamente a los regenerados. Por ahí alguien dijo años atrás, hace un par de décadas, oremos por la paz mundial. Es imposible, no podemos orar por la paz mundial. El hombre jamás tendrá paz a nivel mundial. La paz universal no existe y ni existirá.
El hombre está separado de Dios, la humanidad está lejos de Dios, la humanidad está totalmente perdida, la humanidad no quiere hacer lo que Dios dice, la humanidad se levanta como un solo hombre delante de Dios, contra Dios, enfrenta a Dios, se ríe de Dios, se burla de Dios, menosprecia a Dios, menosprecia a Cristo, menosprecia su palabra. Lo dice el Salmo 2, que las naciones y los pueblos se levantaron contra Dios y contra su ungido. Y esto ocurrió y sigue ocurriendo hoy día. Hay un rechazo general por todo aquello que tiene que ver con Dios, con Cristo, con la cruz, con el Evangelio. Aún en medio de aquellos que profesan ser cristianos. Aún en medio de este cristianismo en crisis del siglo XXI. Aún en medio de este cristianismo que está salpicado de sofismo y está de alguna forma lleno de humanismo y que se ha construido sobre palafitos de humanismo. Necesitamos entender, querido hermano, querido amigo, que hoy día muchos tienen que ser reevangelizados y necesitan conocer este poder de la paz. Esta paz que viene al hombre no va a venir sobre toda la humanidad. Solamente podrán tener paz aquellos que han recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Solamente podrán tener paz aquellos que han nacido de nuevo. Solamente podrán tener paz aquellos que el Padre los ha arrastrado de las tinieblas a la luz y que, arrepentidos totalmente de lo que son, de lo que han hecho, vienen donde Cristo. Ya han experimentado en su propia vida el actuar de la gracia, el actuar del favor de Dios. Y esta paz, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona la paz en el corazón del creyente? Apacigua la conciencia. La paz limpia nuestras conciencias. El poder de la muerte de Cristo, el poder del sacrificio de Cristo y el poder de la ofrenda de Cristo, que es su propia sangre que se presentó delante de Dios, limpia nuestra conciencia y genera paz interna. Y esta paz mantiene nuestra conciencia totalmente apaciguada. Gracia y paz, podríamos decir, como lo dijo alguna vez Martín Lutero, que define todo el cristianismo. La gracia y la paz definen el cristianismo. La gracia y la paz contienen la suma total del cristianismo. ¿Por qué? Porque la gracia fue la que logró la remisión de los pecados. La palabra remitir significa enviar lejos. Y el obrar de la gracia, por medio de la instrumentalidad de la fe, logró remitir los pecados. Correcto, los remitió. Y la paz, una vez que los pecados han sido remitidos, no solo perdonados, han sido perdonados y han sido remitidos. Y eso lo hace solamente Cristo. Amigo, hermano, no existe ningún líder de iglesia que pueda hacer esto. No existe ningún apóstol. Hay muchos herejes hoy día queriendo engañar al pueblo de Dios, diciéndole que si no está el apóstol haciendo esto o aquello, esto no funciona. Eso es falso. Lo denunciamos en el nombre de Jesús. Es solo Cristo. Cristo y nadie más que Cristo, porque lo vuelvo a decir, todo aquello que está aparte de Cristo está totalmente muerto. La paz produce, una vez que hemos sido alcanzados por la gracia, una conciencia tranquila delante de Dios. La paz produce una conciencia gozosa delante de Dios. Gloria al Señor por esto. Hoy día en que se oye por todos lados que hay depresiones de todo tipo, depresión bipolar, endógena, patógena, que hay crisis de pánico, que hay crisis ocurriendo por todos lados, que hay situaciones difíciles ocurriendo. Hoy cuando se experimenta eso, cuando vemos a gente por todos lados con depresiones, con ansiedades, con esto y con esto otro, y vemos gente sufriendo en su conciencia por errores de antaño, por errores del pasado, decimos, oh, qué falta hace que la gracia y la paz lleguen a la vida de ese hombre, de esa mujer.
y la gracia y la paz van a llegar solamente por medio del Evangelio de Cristo, por medio del Evangelio de la cruz de Cristo, por medio de la revelación de lo que ocurrió allí en el Calvario. Usted necesita tener un encuentro con el Cristo crucificado, porque solamente hay un solo medio para quitar el pecado, y es la gracia sola. Nada más. Nada más. No hay nada que usted pueda hacer para quitar el pecado de su vida. No hay nada que usted pueda hacer para quitar la pesada carga que usted lleva en su vida. No hay nada que usted pueda hacer para quitar el dolor de espíritu que usted lleva en su vida. Hay una sola forma para quitar el pecado, y es la gracia sola. Por eso que Pablo en muchas cartas saluda a sus hermanos cristianos, a sus hermanas, a los redimidos, como con esta expresión, gracia y paz, confrontando con esto el poder del pecado y recordándole a la iglesia que es la gracia la que los alcanzó y los trajo al reino de Dios, y recordándole a la iglesia, y hoy día nos recuerda a nosotros, que la paz, cuando hay paz en el corazón, las conciencias están apaciguadas, y hay una conciencia limpia delante de Dios, y hay una conciencia gozosa delante de Dios, aun cuando nuestro mundo circundante esté desarmándose en pedazos. Ahora, tiene que quedar claro que es imposible que tengamos una conciencia llena de gozo, llena de calma, llena de quietud, a menos que la gracia de Dios no haya actuado y no esté actuando en mi vida. Mediante el perdón de pecados que Cristo nos da, podemos lograr tener esta conciencia apaciguada, esta conciencia gozosa. Pero no somos nosotros los que lo logramos, sino que es Cristo mismo, a través de la operación de la gracia en nosotros, haciendo esto en nuestra propia vida. Y es hermoso. Es hermoso saber, y este lenguaje, cuando yo digo es hermoso, yo sé que los cristianos que me están oyendo dicen amén a lo que estoy diciendo, porque este lenguaje no lo puede usar alguien que no conozca a Dios. Si nosotros hoy día saludamos a alguien y le decimos gracia y paz, de manera muy escueta va a poder entender algo. Tendremos que explicarle algunas verdades. Pero los cristianos sabemos lo que significa gracia y paz. Yo hoy día lo que estoy haciendo es recordarles esto, profundizar un poco más en el texto con el ánimo de que usted sea nutrido. Pablo está haciendo esto, nutriéndonos por medio de la palabra de Dios y recordándonos lo tremendo de haber sido alcanzado por la gracia y lo maravilloso de estar en paz con Dios. No sabemos en qué momento vamos a partir a la presencia del Señor. No sabemos en qué momento vamos a fallecer. Puede ser de un accidente, puede ser de un infarto, puede ser de un accidente vehicular, puede ser de una simple caída. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada ni el día de mañana comprado. Esto es así. Muchos no hablan de la muerte porque le temen. Muchos no hablan de ese momento porque está lleno de desolación, de tristeza, de preguntas sin respuestas. Pero los cristianos tenemos una esperanza. Ahora, si usted va al cementerio, usted se va a encontrar con que en el cementerio todas las cruces dicen QEPD, que en paz descanse. Pero la realidad no es esa. Solo descansarán en paz aquellos que en vida, mientras respiran en este mundo, han palpado y han evidenciado la paz de Dios en su corazón. Porque, otra vez, Jesús hablando, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el hombre la da, yo os la doy. Una paz que sobrepasa todo conocimiento, una paz que es inalterable, una paz que logrará mantener nuestra conciencia bien delante de Dios y una conciencia gozosa, un espíritu grato para con Dios. De esa paz estamos hablando. Si seguimos avanzando en el texto, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo, ahora ya que ha saludado a la iglesia y le ha dicho gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros, así dice el texto, de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,
porque ambas cosas, la gracia y la paz, vienen de ellos. Ahora viene y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si recordamos y si avanzamos en el libro de Gálatas, nos vamos a encontrar que más adelante, que Pablo les dice, ¿por qué habéis abandonado la gracia para volver a las obras de la ley? ¿Por qué habéis abandonado la justificación por fe para volver a creer que las obras que se hacen agradan a Dios o logran la salvación? Eso va a pasar en unos capítulos más adelante en el libro de Gálatas. ¿Y por qué es que estoy mencionando esto? Porque los hermanos de Gálatas pasaron de vivir en la gracia, de vivir por la gracia y en la gracia, empezaron a ser engañados por maestros falsos, se apartaron de oír el evangelio, se apartaron de la sana doctrina y empezaron a ser engañados con sutilezas doctrinales, como con respecto a hay que comer esto, no se puede comer esto otro, hay que vestirse así, hay que guardar este día, hay que guardar este otro día. Esto es lo que estaba pasando y los Gálatas habían ignorado la importancia y el significado de la muerte de Cristo. Cuando los Gálatas empezaron a realizar obras y a andar en la ley, a vivir por las obras de la ley, ignoraron la gracia. Y al ignorar la gracia de Dios, es una muestra gráfica de que le estaban restando importancia a lo único que realmente tiene importancia, querido hermano, querido amigo, es la muerte de Cristo. Habían ignorado la importancia y el significado real, trascendental y determinante de la muerte de Cristo. El corazón del Evangelio es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La columna vertebral del Evangelio tiene varias médulas, pero la vértebra principal tiene varias vértebras, pero la vértebra principal es la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Y Pablo lo está recordando acá, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Amado, la salvación no se gana por fuerza humana. La salvación no se hereda de los padres. No existe tal cosa. Usted no es cristiano por ser hijo de cristianos. Usted no es cristiano por ir a un colegio cristiano. Usted no es cristiano por haberse formado en una universidad cristiana. Usted no es cristiano por ser hijo de pastor. No. Usted, la única forma que tiene de ser cristiano es experimentar en su propia vida la palingenesia, el nuevo nacimiento, el obrar de la gracia en tu vida. La salvación no se gana con esfuerzos individuales, con esfuerzos humanos, con obrar humano. No se gana así. No se puede eliminar el pecado de nuestra vida con esfuerzo humano, sino mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y esto se logra por medio de la instrumentalidad de la fe. Y la fe no es algo que usted tenga. El ser humano no tiene fe. Cualquier cosa que el ser humano llame fe no es la fe bíblica. Es una creencia ambigua, una creencia que es como una nube, como el vapor, que se diluye, que se va. La fe bíblica es robusta, es sólida, es estable, es firme. Y la fe bíblica es un don. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, ¿a qué se refiere y esto? A la fe y la gracia. Y esto no de vosotros. O sea, la gracia y la fe no son del ser humano. Vienen como don de Dios. Vienen dentro de la revelación del Evangelio. Fue la muerte expiatoria de Cristo lo que logró que el hombre pueda ser salvo. Es la muerte expiatoria de Cristo el fundamento del plan de redención.
Es la muerte expiatoria, la muerte perdonadora, la muerte vicaria, la muerte sustituta de Cristo, el sustento y la base de la salvación de cualquier hombre. No importa si usted es docto o indocto, si es hombre o mujer, si es niño o niña, si sabe leer o no. No importa si tu piel es clara o es oscura. No tiene importancia nada de esto. Si tú has sido arrastrado y estás siendo arrastrado de tinieblas a luz por la obra de la gracia, estás siendo confrontado con la muerte de Cristo en la cruz, lo primero que tú tienes que ver ahí delante de la cruz es tu condición deplorable, apartada de Dios, condenada a las llamas eternas y sin esperanza ninguna. Y lo segundo que tienes que ver es a Cristo muriendo en tu lugar, una muerte expiatoria, una muerte perdonadora. A Cristo muriendo en tu lugar, porque el que tenía que morir era usted, amigo. El que tenía que morir era usted, amiga. Pero Cristo viene a morir una muerte vicaria en tu lugar, ahí en la cruz. Y esto la gracia lo logra. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, si Cristo no hubiese sido sacrificado en la cruz del Calvario, todas sus enseñanzas y todos sus milagros no hubiesen tenido sentido alguno. Hubiesen sido quizás razón de escrituras, de libros, de odas, de poemas, pero no hubiesen tenido razón o sentido alguno. Aunque Él hubiese manifestado todo su poder, los hombres no podrían haber sido reconciliados. Porque Dios decidió en su soberanía, en su sapiencia, en su omnisciencia y en su presciencia, Dios decidió que en la cruz del Calvario el ser humano iba a ser redimido, el ser humano iba a ser comprado. Y yo quiero aquí hacer una mención de algo importante. La historia de la redención no es la historia del ser humano. La historia de la redención es la historia de Dios, es la historia de Cristo. Cristo viene a la cruz a morir para satisfacer las altas demandas de Dios, las altas demandas de justicia. Y mientras está satisfaciendo las altas demandas de justicia, al mismo tiempo Cristo está apaciguando la ira de Dios. Y consiguientemente está muriendo para redimir al hombre. La palabra redimir usted tiene que entenderla como comprar, rescatar. Para rescatar al hombre de su vana manera de vivir y para traerlo del imperio de las tinieblas, donde se encuentra cautivo, perdido, en un estado de total perdición y condenado y bajo el juicio de Dios y condenado a las llamas eternas. Es arrastrado al reino de la luz admirable del Señor Jesucristo. Pero si Cristo no hubiese muerto en la cruz, de ninguna forma, esto es categórico, de ninguna forma el hombre podría ser reconciliado con Dios. Ningún hombre puede eliminar el pecado por sus obras. Por eso fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Yo quiero leer dos textos. Uno está en Romanos capítulo 3, versículo 20. Acompáñenme por favor a Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley nos salva. Vuelvo a leer la primera parte del versículo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, como ningún ser humano puede ser justificado haciendo sacrificios para Dios, ningún ser humano podrá ser justificado haciendo obras para Dios, viviendo rigurosamente, siguiendo este manual de ética, este manual de conducta moral, este manual de vida intachable. Ningún ser humano podrá ser justificado por estas cosas. Como ningún ser humano puede ser justificado por estas cosas. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice el texto así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuál madero? El madero de la cruz del Calvario. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quiero leer la parte A del versículo de nuevo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz en nuestro lugar, una muerte vicaria, una muerte sustituta, Él tampoco podría haber resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. O sea, tampoco hubiésemos sido justificados, tampoco hubiésemos recibido ningún bien de parte de Él. Eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 15. Eso que acabo de decir, lo voy a leer mejor para ir dando referencias bíblicas a lo que estoy diciendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 17. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, el ser humano no tendría esperanza alguna. Y es por eso que tenemos que centrar el Evangelio. La iglesia tiene que estar centrada en Cristo, tiene que estar centrada en la cruz. La alabanza tiene que estar centrada en la cruz. La enseñanza de los niños tiene que estar centrada en la cruz. La cruz no es una doctrinita más que tocamos en el mes de abril para Semana Santa. La cruz es la doctrina. Es la doctrina imperante. La historia de la redención no nos habla del hombre. La historia de la redención nos habla de un Dios glorioso, majestuoso, solemne, que se encarna, se hace hombre, vive como hombre, sube a una cruz para satisfacer las altas demandas de Dios, las altas demandas de justicia de Dios, y para aplacar la ira de Dios. Y como hombre, ocupa una muerte vicaria, muere una muerte vicaria, una muerte sustituta, muriendo en su lugar y en mi lugar, para otorgarnos, como consecuencia de lo otro, redención eterna. Esta expresión que Pablo usa, el cual se dio a mismo por nuestros pecados, afirma la razón por qué Cristo vino: para ser presentado delante de Dios como una ofrenda. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo, a su propósito, a su misión, a lo que el Padre le encomendó, a lo suyo vino. A morir en una cruz, a morir una muerte vicaria, a morir una muerte sustituta, a morir una muerte reconciliadora, perdonadora y totalmente victoriosa. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Pero el propósito de su venida era ese. Si usted me acompaña a Gálatas capítulo 3, versículo 13,
Dice el texto en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo viene a presentarse como ofrenda por los pecados. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, aunque Cristo fue enviado en el consejo del Sanedrín celestial, en el consejo del Dios glorioso que habita los cielos, conversando ellos, tomaron la decisión de que tenía que venir Dios y hacerse carne. El Logos se encarna y viene como Cristo. Y viene a morir una muerte vicaria. Y Cristo no viene obligado. La muerte de Cristo es una muerte totalmente sacrificial. Es un sacrificio perfecto. Esto tiene que quedar claro. A Cristo no lo mataron. La muerte de Cristo es un sacrificio perfecto. Él viene y se entrega voluntariamente. Él lo dice en el libro de Juan. Yo pongo mi vida. De mí mismo la pongo para volverla a tomar. O sea, voluntariamente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy compenetrado en esto que estamos realizando con mi Padre y con el Espíritu Santo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, sigue hablando Pablo, del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. El Evangelio no es un mensajito. El Evangelio es lo único que tiene que ser predicado por todas partes. Tiene que sonar por todos lados. El Evangelio de la cruz tiene que ser predicado en las radios, en la televisión, en las redes sociales, en las calles, en las plazas, en las universidades, en los mercados, en los barrios, en los suburbios, en las clases sociales altas. Donde sea, el Evangelio tiene que ser predicado. Los cristianos tenemos que entender esto. Hay una urgencia hoy día, una urgencia determinante de ir y predicar y dar un grito de ayuda a la humanidad. Porque el Evangelio es el único mensaje que puede librarnos de este siglo malo. No existe nada más. Nada te puede librar del poder de una conciencia que está cautiva a las tinieblas. Nadie te puede librar del poder de un espíritu cautivo por Satanás. Nadie te puede librar de las llamas eternas. Nadie. Ni tú, ni ninguna religión, ni ningún líder eclesiástico, ni ninguna práctica moralista, ni ninguna práctica de brujería, de hechicería. Nada te puede librar del presente siglo malo. Nada te puede librar del poder de las tinieblas. Nada te puede librar del poder del pecado. Y nada te librará de ser enviado al lago de fuego eterno. Nada, solamente el Evangelio de Cristo. Por eso es que Pablo dice aquí, el cual se dio mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ya le voy a explicar a qué se refiere con presente siglo malo, pero necesito que entienda que es el mensaje de la cruz y solo el mensaje de la cruz el que tiene poder de librar al hombre del presente siglo malo. No hay más. Solamente el mensaje de la cruz tiene poder de librar al hombre del presente siglo malo, del poder de las tinieblas, de las garras de Satanás, del poder de estar bajo la ira de Dios, del poder del juicio eterno. La muerte de Cristo es una operación de rescate. La muerte de Cristo es un movimiento divino para rescatar al hombre de tinieblas. Es el único medio para salvar a los hombres del mundo condenado y de la muerte eterna, dándoles vida eterna. No hay más. No hay más. No existe más. Hoy día algunos están pagando por la salvación. Hoy día se habla de pactar con Dios, de declarar, de decretar, de hacer esto y esto otro. Nada de esto sirve.
lo único que sirve es la mirada misericordiosa de Dios a tu vida. Lo único que sirve es la mirada misericordiosa de Dios a tu vida. El derramamiento de su gracia. Que recibas revelación de qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario y que recibas revelación de tu horrenda condición delante de Dios. Mientras tú no te des cuenta que estás en una bancarrota espiritual, tú jamás podrás venir a Dios. Necesitas revelación urgente y esta revelación urgente la entrega solo el Evangelio de Cristo. Este librarnos contiene la idea de rescatar al hombre del peligro, de rescatar al hombre de aquello en lo que está metido. Solamente el Evangelio libra. Solamente el Evangelio rompe cadenas. Solamente el Evangelio quita el poder del pecado sobre el hombre. Solamente el Evangelio de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo logra crear una nueva creación en Cristo Jesús. No lo hacen las filosofías. No lo hace la santería. No lo hacen las, comillas, buenas obras. Porque para Dios no existen buenas obras. Para librarnos del presente siglo malo. Esta palabra siglo en griego es aion. Aion. Y nos está refiriendo a un siglo como periodo de tiempo, a 100 años. No se refiere a eso. Nos está refiriendo a un trozo de temporalidad, a un periodo de años. No. Se está refiriendo a un sistema que existe, que es real. A un sistema que también el apóstol Pablo y el apóstol Juan lo llaman principado de tinieblas. También lo llaman potestad del aire. También lo llaman mundo. La Biblia lo llama de estas diferentes formas, pero estamos hablando de lo mismo, del presente siglo malo. Es un estado, es un sistema corrupto, es un sistema caído, es un sistema torcido. Aion, siglo malo. Es un sistema satánico que ha dominado al mundo desde la caída de Adán allá en Génesis. Y lo va a seguir dominando hasta que el Señor regrese, hasta la segunda venida del Señor. Hoy día los cristianos vivimos en medio de las tinieblas, pero ya no pertenecemos a ellas. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados del poder de las tinieblas. La luz ha resplandecido en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra prevalecer en griego es katalambano, que significa, tiene varias acepciones, pero una de ellas es que las tinieblas no lograron ahogar la luz, no lograron apagar la luz, no lograron extinguir la luz, no lograron controlar la luz, porque la luz en las tinieblas resplandece, la luz es Cristo, y el único que puede entrar en el sistema de tinieblas, el único que puede entrar en esas tinieblas espesas, oscuras, donde tú estás cautivo, es la persona de Cristo. Y el Evangelio es el único mensaje, el Evangelio bíblico, no el Evangelio humanista, no el Evangelio centrado en el hombre. El Evangelio bíblico centrado en Cristo y en la cruz es el único mensaje que puede penetrar tus tinieblas y revelarte tu condición. Yo les decía que este sistema de tinieblas ha gobernado al mundo desde que Adán cayó allá en Edén. Y va a seguir gobernando al mundo hasta que el Señor regrese. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los redimidos que hoy día vivimos en medio de esto? Los que vivimos en medio de las tinieblas, ya no somos de las tinieblas, porque hemos sido rescatados del presente siglo malo. Hemos sido librados del presente siglo malo. ¿Cuándo? El día que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El día que el Señor se reveló a nuestra vida por medio de la gracia, por medio de la revelación del Evangelio. El día que se produjo la palingenesia, la nueva creación, la regeneración. El día que nacimos de nuevo. Y aunque todavía estamos en el mundo,
Aunque hoy día muchos cristianos vivimos en el mundo, ya no somos del mundo. El mundo no tiene control sobre nosotros. Nosotros somos subordinados de amor, somos esclavos de Cristo, subordinados por amor, esclavos por gratitud a Cristo. Yo quiero leer algunos textos para que podamos poner una referencia bíblica a esto que estamos diciendo, de que aunque hoy día algunos cristianos, muchos cristianos, estamos en este mundo, hemos sido libertados del presente siglo malo, como lo dice Pablo aquí en Gálatas. Quiero que leamos Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, por favor, versículo 11. Juan 17, versículo 11. Dice, Jesús está hablando aquí, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, los cristianos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Primera cosa, los cristianos que hoy día estamos en el mundo, pero que ya no somos del mundo, estamos guardados por Dios. Lo dice esta oración de Jesucristo al Padre, horas antes de morir en la cruz. Sigamos ahí en Juan y lea conmigo de los versículos 14 al 18. El mismo Juan 17, del 14 al 18, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo, el sistema de tinieblas, va a aborrecer a los cristianos. Porque no son del mundo, porque no somos del sistema de tinieblas, porque no somos del presente siglo malo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que el mundo les pueda hacer. En otras palabras, las tinieblas no pueden hacerle mal al pueblo de Dios. Las tinieblas no pueden hacerle mal a un redimido. Estamos guardados por Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Por qué estamos en el mundo? Porque tenemos que, por medio del Evangelio, influenciar al mundo. Es verdad que la iglesia tiene que estar introducida en la contingencia. Es verdad que la iglesia tiene que tener una voz profética. Es verdad que la iglesia tiene que tener una voz frente a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es verdad. Pero no fuimos llamados a hacer política, amigos. No fuimos llamados a entremeternos en el mundo y en los códigos del mundo. Fuimos llamados a predicar a Cristo y a este crucificado. Fuimos llamados a pregonar por todos lados la obra de la cruz. Fuimos llamados a extender el reino por medio de la predicación de Cristo. Los tiempos no van a mejorar. Tiempos peligrosos vendrán. La situación empeorará. Nada va a cambiar. Nada va a mejorar. Los gobiernos, la economía, la política y todo se va a empezar a derrumbar a partir de que empiecen a pasar los años y nuestros ojos lo van a ver. Y el cristiano bíblico tiene una sola encomienda: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Predicar la cruz, predicar la cruz, predicar la cruz hasta el cansancio, con el último aliento, con la última fuerza, confiando solo en los méritos de Cristo, no esforzándonos para que alguien sea salvo, porque nuestros esfuerzos no sirven, sino que confiando en el poder de la gracia de Dios, en el poder de Cristo y en el poder de la cruz. No podemos dejar de hacerlo. El mundo tiene que saber que el pueblo de Dios está presente. Las tinieblas tienen que saber que el pueblo de Dios está predicando el evangelio. Quiero que leamos otro texto. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Dice, miren lo que dice el texto: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no acá, no en este mundo, porque en este mundo está el presente siglo malo, las tinieblas, la potestad del aire, este sistema de tinieblas corrupto, demoníaco, satánico.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y acompáñenme a la primera carta de Juan, al capítulo 5, al versículo 5. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al sistema de tinieblas? ¿Quién es el que vence a este sistema satánico del cual solamente Cristo puede librarnos? Mire, ¿quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los redimidos, los que vivimos en Cristo, los que hemos sido rescatados por Cristo y hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, hemos vencido al mundo por medio de nuestra fe, porque es nuestra fe la que vence al mundo. Tenemos que vivir en esta tierra de acuerdo a los parámetros de Dios. Y estos parámetros de Dios los vivimos porque Cristo vive en nosotros. Ser cristiano no es imposible, no es difícil. No es difícil, eso quise decir. No es difícil, es imposible. Un hombre no puede ser cristiano y no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas andar en las alturas éticas de Dios. Ser cristiano es posible solamente si Cristo está viviendo, morando en nosotros, y Él está viviendo su vida en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Si ya no vivo yo, significa que yo estoy muerto juntamente con Cristo. Mas ahora, dice Pablo, Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo vive dentro de mí? Vive su vida. Porque el único que puede vivir las alturas éticas de perfección es Él. Por eso que estamos siendo formados, que es el propósito eterno de Dios, a la imagen de Jesucristo todos los días. Por eso que Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para bien. Porque estamos siendo formados en medio de este mundo, en medio de este sistema corrupto. La iglesia está siendo formada al carácter de Jesucristo. Ahora, el texto sigue diciendo: para librarnos del presente siglo malo, ¿cierto? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, estamos hablando también de la voluntad de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre, coherentemente también está hablando de la voluntad de Jesucristo, porque aunque son dos personas, son un solo Dios. Cohabitan, coexisten juntos, pero tienen una sola voluntad, tienen un solo pensamiento frente a todos los asuntos. Y la voluntad de Dios es soberana, es buena, es perfecta, es agradable, es amorosa, es compasiva, misericordiosa, benigna. La voluntad de Dios es longánime. La voluntad de Dios es generosa. No tenemos que olvidarnos de esto. La voluntad de Dios es santa y es recta y es perfecta. También no podemos olvidarlo. Y esta voluntad de Dios, Jesucristo siempre la hizo, aún en los peores momentos. Por eso que el texto dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En otras palabras, Cristo al morir en la cruz, muriendo una muerte totalmente sacrificial,
estaba cumpliendo en perfecta obediencia la voluntad del Padre. Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. El Logos encarnado, 100% Dios y perfectamente Dios, 100% hombre y perfectamente hombre, y 100% hombre, siempre hizo la voluntad del Padre. El Logos encarnado, 100% Dios y 100% hombre, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Como hombre, siempre hizo la voluntad del Padre. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Yo quiero que leamos un texto que está ya en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 22, al versículo 42. Dice, diciendo, dos puntos. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento es un momento terrible. Este momento es un momento terrible. Quizás uno de los momentos, aparte de la cruz, muy complejos para la vida de Cristo. Él está en el huerto de Getsemaní. Él lleva algunas horas orando. Él se hizo acompañar de 3 discípulos que oraron con él un poco de tiempo nomás. Y él empezó a sentir la presión espiritual de lo que significaba cargar el pecado de toda la humanidad. Él empezó a sentir en sus emociones el peso de esto. Aún su cuerpo lo empezó a manifestar mediante una hematohidrosis, gotas como de sudor de sangre que caían. Esto fue lo que notó Juan en el Evangelio. Había tanta presión espiritual sobre él. Probablemente Satanás y los demonios presionaban ahí sobre él. Su mente estaría llena de preguntas. Pero había en el corazón de Jesucristo una máxima, que era hacer la voluntad del Padre. Y cuando él ve esta copa, él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no beba este trago amargo. Si es posible que yo no beba la copa de la ira a la que me estoy enfrentando. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. De alguna forma manifestó su voluntad, pero él no hizo su voluntad. Él hizo la voluntad del Padre, porque él sigue diciendo y dice, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque yo vine a hacer tu voluntad. Lo dijo muchas veces. Yo digo lo que oigo de mi Padre. Yo hago lo que mi Padre me dijo que tenía que hacer. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Ahora, la voluntad del Padre no era que su Hijo no pasara la copa. La voluntad del Padre no era que su Hijo no tomara la copa. La voluntad del Padre era que su Hijo bebiera la copa. Porque si el Hijo no bebía la copa, ahora la copa la iba a beber en la cruz. La ira de Dios iba a caer sobre él. La ira de Dios, la justa ira de Dios iba a aplastar a Cristo en la cruz del Calvario. Y esa es la copa, ese es el cáliz. Ese es el cáliz de la ira de Dios. El cáliz del furor de la ira de Dios que vino sobre Cristo en la cruz. Y esa ira que estaba sobre mí, sobre usted, aplastó a Cristo en la cruz. Y él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero yo le digo que la voluntad del Padre no era que su Hijo pasara la copa. Al contrario, la voluntad del Padre era que el Hijo bebiera la copa. Porque de otra forma el ser humano no podría salvarse. De otra forma no había cómo librar al hombre del presente siglo malo. De otra forma ningún hombre, entiéndalo, ningún hombre podía ser salvo. Es solo la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo que permiten que el hombre sea salvo. Fue la voluntad del Padre que Cristo muriera en esa cruz.
Fue la voluntad del Padre que Cristo muriera una muerte totalmente sacrificial. Fue la voluntad del Padre, en lo cual Jesús estuvo totalmente de acuerdo y fue voluntariamente a esa cruz. Pero fue la voluntad del Padre que la ira de Dios y el juicio de Dios cayera sobre el cuerpo de Cristo. Y como dice Isaías 53, Cristo fuese molido en la cruz por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz, de esta paz de la que estamos hablando, que la tienen solamente los creyentes en Cristo, una paz sobrenatural actuando en el corazón del hombre y de la mujer, que esta paz viniese al corazón del hombre por medio de la instrumentalidad de la fe, fue debido a que Cristo cumplió la voluntad del Padre, muriendo en la cruz del Calvario. El Padre envió a su Hijo a morir en la cruz. Y el Hijo, al mismo tiempo, puso su vida en rescate por muchos, en total obediencia y de forma voluntaria. Yo lo vuelvo a decir, la muerte de Cristo no fue un parricidio. La muerte de Cristo no fue un homicidio. La muerte de Cristo no fue un suicidio. A Cristo no lo mataron los romanos. A Cristo no lo mató Judas con su traición. A Cristo no lo mataron los judíos con el grito de crucifícale. A Cristo no lo mataron el sumo sacerdote y el Sanedrín. A Cristo no lo mató Herodes, tampoco fue Pilato. A Cristo nadie lo mató. Jesús dijo, yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Nadie me mata. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Fue la voluntad del Padre que Cristo muriera? Sí. Y Cristo obedientemente y sacrificialmente cumplió la voluntad del Padre muriendo en una cruz, una muerte totalmente sacrificial. Tenía que ser así, no podía ser de otra forma, tenía que ser un sacrificio perfecto que pudiese entregar una ofrenda perfecta. Su cuerpo muerto en la cruz fue el sacrificio perfecto y su sangre derramada allí en la cruz del Calvario fue la ofrenda perfecta. No existe y no ha existido y no existirá jamás una muerte como la de Cristo, totalmente sacrificial. Cada creyente rescatado por medio del Evangelio, por medio de la gracia, ha sido librado de este siglo malo, ha sido librado de las tinieblas, ha sido librado de la potestad de las tinieblas, ha sido librado del juicio eterno, ha sido librado de la condenación eterna y ha sido librado de la ira de Dios por medio de la gracia soberana de Dios, la sublime gracia de Dios. Quiero leer lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad la vamos a entender como el poder y el derecho legal o el dominio legal. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No se puede ser hijo de Dios porque uno quiere ser hijo de Dios. No se puede ser hijo de Dios porque una institución me está diciendo que haga esto y esto otro. No se puede ser hijo de Dios por ser hijo de cristianos, como les decía yo. La única forma de ser hijo de Dios es por medio de la voluntad soberana de Dios. Según Dios, dice el versículo 13 de Juan 1. No es ni por sangres, por descendencia, por hombre alguno, ni por varón, ni porque alguien quiera llevarnos,
ni porque alguien precise llevarnos a Cristo. Ninguna institución nos puede llevar a Cristo, ni por voluntad de carne, es por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Cristo muriera en la cruz para que usted hoy día pueda ser hijo de Dios, y usted que no es hijo de Dios, para que usted pueda arrepentirse y conocer el poder del Evangelio y el poder de la cruz y recibir vida eterna y vida nueva. Y termina diciendo el versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo termina este saludo en la carta de Gálatas diciendo: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La única gloria que Dios valida es su gloria. El hombre, el ser humano, fue creado para alabanza de la gloria de Dios. Y cuando el ser humano equivoca el camino y empieza a alabar su propia gloria, Dios no valida esta gloria. Eso para Dios no es gloria. Eso es vanagloria. Y el ser humano sin Cristo constantemente está preocupado de su vanagloria. Y los cristianos debiésemos estar centrados en la gloria de Dios. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz no para ser salvos, aun cuando lo somos. Fuimos arrastrados de tinieblas a luz no para ir al cielo, aun cuando vamos a ir. Nosotros fuimos arrastrados de tinieblas a luz para la gloria de Dios. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual fuimos hechos aceptos en el amado, dice Efesios capítulo 1. Necesitamos como cristianos, como redimidos, como creyentes, tributar gloria a Dios, dar gloria a Dios. Necesitamos, porque tributar gloria a Dios, dar gloria a Dios, tiene el sentido de alabar a Dios, de adorar a Dios, porque Él es digno de gloria. Necesitamos darle toda doxología, tiene que ser para Dios. Toda gloria, toda alabanza tiene que ser para Dios. Toda la gloria tiene que ser para Él. La gloria de la iglesia es Cristo. Todo lo que hacemos debiese ser para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué debemos dar la gloria a Dios? Porque Él es digno de gloria por los siglos de los siglos. Lo que Pablo nos está diciendo, que el fin, el propósito de todo es dar la gloria al Señor. Necesitamos darle gloria a Dios en todo y por todo. No puede ser de otra manera. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Léalo conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31 dice: si, pues, coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Sea lo que sea que hagamos, debe ser para la gloria de Dios. Los que somos salvos, la iglesia de Cristo, debemos dar y alabar la gloria de la gracia de Dios. Debemos expresar en el favor inmerecido que hemos recibido a través de la gracia, el haber sido librados del presente siglo malo. Toda la obra de la cruz es para la gloria de Dios. Todo el dolor que causaron los clavos, la corona, es para la gloria de Dios. La historia de la redención tiene que ver con Dios. El Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Cristo y de Dios, su Padre. Debemos entenderlo. Debemos comprender esto que estamos conversando. Toda la gloria debe ser para Él. Él, Cristo, es el Cordero de gloria. Él tiene la dignidad. Allá en el cielo, en el libro de Apocalipsis,
el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando tiene esta visión, él ve un libro con 7 sellos. Y Juan mirando, el anciano mirando, y dice que se buscó a alguien que pudiese abrir los 7 sellos del libro y no se encontró a nadie. A nadie. Y de repente en medio del trono de Dios aparece el Cordero de Dios, un Cordero como inmolado. Y el texto dice que Él abrió el libro con todos sus sellos. Y se oyó un cántico que dice: al que es digno de recibir la gloria y la honra y el poder y la riqueza y el señorío y el imperio por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria. Amén. Él es digno, Él fue encontrado digno. Cristo muere una muerte sacrificial, lleva una vida inocente, el único inocente. No existe nadie más inocente que Cristo. Sube como inocente, muere como culpable, muere como pecador, ocupando tu lugar y mi lugar en la cruz. Es sepultado. Y al tercer día, Dios Padre viene y lo resucita de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo no es otra cosa que la vindicación. Es el visto bueno de Dios Padre a todo lo que Cristo dijo y a todo lo que Cristo hizo. Y todo lo que Cristo hizo fue para la gloria de Dios. Y todo lo que Cristo dijo fue para la gloria de Dios. Y Él es el que tiene la dignidad absoluta. Dios es absolutamente digno de recibir gloria por siempre ante esta provisión maravillosa de gracia, ante esta provisión maravillosa de perdón. ¿Cómo no vamos a alabar la gloria de Dios? Y esta parte que estoy terminando ya el mensaje, los cristianos que me están oyendo, yo les pregunto: ¿cómo no vamos a alabar la gloria de Dios si es el único digno de ser alabado? Por esta provisión maravillosa llamado Cristo. Por esta provisión maravillosa llamada cruz. Por esta provisión maravillosa llamada gracia de Dios. Por esta generosa provisión de perdón de pecados. Por esta provisión generosa de justificación. ¿Cómo no vamos a alabar la gloria de Dios? ¿Cómo no vamos a bendecir al glorioso Dios? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Debemos reconocer con gratitud y alabanza toda la excelencia manifestada en cada determinación divina. Debemos dar la gloria a Dios porque Él tiene el derecho de recibir la gloria. Debemos dar la gloria a Dios por la gracia derramada en la cruz. Debemos dar la gloria y la alabanza tributada a su nombre porque Él hizo posible lo imposible. Eternamente nuestro Dios tiene que ser glorificado. Eternamente nuestro Dios tiene que ser exaltado. Todo cristiano tiene que tener el profundo deseo de glorificar a Dios, de glorificar a Cristo por lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Derramó gracia y paz, sobrenaturalmente. Gracia, un favor inmerecido que los hombres jamás iban a obtener por mérito propio. Y paz, no una simple tranquilidad, sino que una quietud gozosa de espíritu, una conciencia totalmente apaciguada, porque hoy día estamos en paz con Dios. Romanos 5 dice que la paz fue hecha en la cruz por medio de la muerte de cruz, por medio de la muerte de su Hijo. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su corazón, Dios bendiga su espíritu. Mi nombre es Víctor Bascuñán, ministro del Evangelio de la Iglesia Gracia y Cruz. Si usted quiere ver este video de nuevo o ver otros videos, oír algunos podcasts, oír a otras temáticas del Evangelio, tenemos un fanpage llamado Ministerio Gracia y Cruz. Tenemos un canal de YouTube también llamado Ministerio Gracia y Cruz. Ahí están nuestros teléfonos, nuestros correos. Contáctese con nosotros. Queremos ayudarle. Queremos orar por usted. Dios bendiga su vida.
Nos vemos el próximo miércoles a las 20:30 horas en el Camino de la Cruz en IBR Radio. Vamos a estar ahí juntos estudiando el Evangelio. Vamos a estar ahí juntos, expuestos al Evangelio. Termino solamente leyendo por última vez lo que dice el texto. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea, a quien sea, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes. Dios bendiga sus vidas.